Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de trabajo del día de hoy, después de una fructífera sesión de trabajo de ayer, esperando que hoy igualmente lleguemos a algunas ideas y algunas conclusiones útiles para el día de mañana. Hoy creo que también definimos las acciones a seguir, que me parece que es el punto culminante del encuentro. Hoy es un día donde se avanza a una preocupación de ver ya no solo la decisión de un profesional de la salud o la decisión de un juez individualmente o en relación entre ellos, sino dentro de un contexto, el contexto del sistema de salud. Se empieza a valorar temas como los recursos limitados, esas decisiones en el marco de recursos limitados y cómo esas decisiones podrían ser de manera distinta dentro de esos contextos. Para eso necesitamos algunas ideas base y para ello contamos con los expositores que están en la mesa. Tenemos aquí a Juliana Balini, del Fondo Estratégico para Suministros de Salud Pública, Sistemas de Salud y Servicios de Salud de la OEPS y de la OMS, a Tomás Pipo, asesor de medicamentos, tecnologías de la salud e investigación, en representación de la OPS y OMS Brasil, y a Ana Pérez, a mi izquierda, directora del Departamento de Evaluación de Tecnologías del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Me toca aquí para los expositores el feo papel siempre de tener que controlar tiempos. Tienen ustedes, tal vez para dar una oportunidad a que haya alguna pregunta, tal vez 12 minutos cada uno, si puede hacer el esfuerzo, porque veo que tenemos un tiempo global de 45. Un esfuerzo de 12 minutos y cuando falten 2 minutos yo les paso este papelito. Bien, muchas gracias. Juliana, primero, Tomás, adelante por favor. Los economistas ganaron. Yo me voy a parar, permiso. Bueno, en primer lugar, para contextualizar un poco nuestra presentación, la que voy a iniciar yo, como va a continuar Juliana, apunta más una mirada más integral del problema de acceso a medicamentos, de los problemas que se enfrentan a la hora de buscar el acceso a medicamentos, en donde la judicialización aparece como un emergente. La verdad, la judicialización es una consecuencia de algo, ¿bien? Entonces, cuando estamos discutiendo los problemas que hay alrededor, que enfrenta el juez, el médico, todo lo que se discutía en el día de ayer, tenemos que entenderlo así, ¿no? Estamos hablando sobre la consecuencia de un problema que viene en otro lado, que es el propio mercado de medicamentos, el sistema de salud. Bien. Entonces, el acceso a tecnologías y medicamentos se circunscribe dentro del derecho a la salud, es una parte indispensable para alcanzar la cobertura sanitaria universal, que básicamente lo que plantea es el acceso a sistemas, servicios de salud y tecnologías en tiempo oportuno y a un costo que no represente o que no signifique un gasto catastrófico o empobrecimiento de las familias. Este es el desafío. Nosotros tenemos que atender al mismo tiempo para alcanzar la cobertura sanitaria universal 3 dimensiones, que es ampliar la población que se está tratando de alcanzar, ampliar la cantidad de servicios que tienen que ser cubiertos, y al mismo tiempo tratar de reducir los costos del sistema o los costos para los pacientes, ¿bien? Para que no haya esa necesidad de que los pacientes tengan que hacer pago directo de su bolsillo. Para alcanzar eso estamos en un contexto bien complejo, en donde el acceso a las tecnologías se inserta dentro de un grupo un contexto, digamos, que está súper regulado. Está regulada el ejercicio profesional, los recursos humanos. Quien prescribe no es cualquiera, sino es un profesional que tiene su profesión regulada. El mercado de tecnologías, desde
la investigación y desarrollo, hasta el comercio, hasta la regulación sanitaria para tener el acceso y la autorización de comercialización, y el propio sistema de salud, que tiene reglas, que tiene una gobernanza, que tiene financiamiento, que tiene normas que cumplir y tiene metas que alcanzar. El mercado de medicamentos, por sí, es un mercado que, de una descripción económica, tiene casi todas las fallas del mercado que uno pueda listar. Bien, entonces encontramos como uno de los problemas principales de que no hay soberanía del consumidor. El paciente, que normalmente en cualquier mercado decide lo que va a consumir, evalúa costo-beneficio y decide si va a comprar en una tienda o en otra, cualquier bien de consumo, en este caso no decide. El paciente no decide lo que va a consumir. Hay un tercero que decide, que es el médico. Y el médico no lo paga. Entonces el médico, como bien se hablaba y se veía ayer en los casos que se estaban presentando, no se preocupa por la dimensión del costo. Dice, mi responsabilidad es con el paciente, el precio del producto es una cosa secundaria, se tiene que cargar otro, no es mi problema. Y eso también genera un problema de soberanía del consumidor, porque el consumidor normalmente es el que paga, él tiene en cuenta esa dimensión a la hora de decidir, pero si quien decide no paga, esa dimensión se quiebra. Bien, y quien lo financia, cuando existen sistemas de cobertura, bien, quien lo financia no es ni quien lo consume ni quien decide qué consumir. Entonces todo eso quiebra con esa lógica de un mercado que se podría autorregular solo, bien, que llamamos el principio de soberanía del consumidor. La investigación y desarrollo es un bien público, bien, entonces en términos económicos es fácil cualquiera podría copiarlo. El Estado dice, bueno, para evitar eso y poder garantizar e incentivar la investigación y desarrollo, los países se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a dar exclusividad para que esos investigadores puedan recuperar su inversión, con la condición de que pongan todo a conocimiento público. Y aparecen las patentes, aparecen las marcas, bien, aparece la propiedad industrial, que terminan dando, en particular las patentes, monopolios legales. No son monopolios que surgen naturalmente, sino que son monopolios. El Estado introduce para corregir una falla del mercado, que es la investigación como un bien público, introduce otra falla en el mercado de producción de medicamentos, que es un monopolio. Bien. La demanda inelástica es un factor muy importante porque la gente no decide si se quiere enfermar, sino que se enferma y si se va a morir y tiene que vender la casa, lo va a hacer. Eso significa que estaría dispuesto a pagar cualquier precio para tener eso que necesita. Bien. Y eso coloca a la demanda en una posición muy vulnerable frente a posiciones dominantes del lado de la oferta, bien, que terminan en precios excesivamente altos. Y en cuanto a la cantidad de competencia, diferentes tipos que son monopolios, oligopolios. Monopolios pueden ser por patente, pueden ser por otras exclusividades de mercado que se otorgan, como enfermedades huérfanas. Oligopolios, que son pocos por productores. Competencia monopolística, que es el mismo producto, pero que se diferencia por marca, que se diferencia por la presentación, por la forma farmacéutica, y de esta forma se logran diferentes grupos de fidelidad. Bien, pero fidelidad en términos comerciales. Se busca lealtad del consumidor, fidelidad de quien decide, podría ser el médico, bien, y de esa forma se consiguen pequeños monopolios en mercados donde en realidad podría haber competencia si hubiera medicamentos genéricos, que es el caso de la competencia. Todas las primeras, monopolios, oligopolios, competencia monopolística y mercados incompletos, que son donde la demanda está muy dispersa, muy atomizada, no organizada, hacen que aún habiendo necesidad de productos como la penicilina, bien, por el hecho de la demanda estar muy dividida y no organizada, entonces los fabricantes no encuentran un incentivo porque no encuentran un mercado donde vender, y eso es un problema de organización de la demanda. Entonces, aún habiendo un mercado que podría ser rentable, ningún fabricante se presenta, o pocos fabricantes, no lo suficientes, se presentan para poder abastecer esa demanda. Ahora voy a pasar algunos ejemplos de lo que significan los monopolios, de qué significa cada uno de estos tipos de submercados. Este es un ejemplo de Gilead, la empresa que salió al mercado con el sofosbuvir, medicamento de actividad de acción directa que pasaba a curar, en complemento con otros, a curar la hepatitis C. Bien. En el primer año de lanzamiento al mercado, la variación anual en su facturación fue de 114%, bien, de laboratorio, y solamente con la producción de Sovaldi, que es el sofosbuvir,
la producción en un año aumentó la facturación 13.262, dejándolo como el tercer medicamento más vendido en el mundo, en solo el año de su lanzamiento. Al lado está la facturación, las ventas. 20.500 millones, esos son millones de euros. ¿Bien? En un año. ¿El precio que se cobra Sovaldi es un precio homogéneo? ¿Es un precio que se ajusta dependiendo del poder adquisitivo de los países a los que se vende? No, hay discriminación de precios. Los laboratorios, para maximizar beneficios, los laboratorios como en cualquier industria, no solamente en la farmacéutica, en cualquiera, el monopolista para maximizar beneficios, discrimina precios. Si pudiera hacerlo, lo haría. A veces no puede, pero en la medida que pueda lo haría, y en la medida que lo pueda hacer más individualizado, también lo va a hacer. Porque de esta forma se extrae y se queda con todo el excedente consumidor. Eso en términos cristianos lo que significa es que le sacaría todo lo que pueda a cada uno. Es una regla, no en farma, sino en organización industrial, en cualquier industria. Bien. Ahí en esta diapositiva lo que vemos son precios, en esta columna, son precios ajustados por paridad de poder adquisitivo, y lo que vemos es que los países que pagan precios más caros, bien, son Polonia, Turquía, Estados Unidos, República Eslovaca, no son Grecia, España, no son dentro de este conjunto de países los países de renta más alta, sino que son los países que tienen sistemas de salud peor organizados para la compra y la distribución de medicamentos. Y los países que consiguen precios más bajos, Canadá, Finlandia, Suiza, Dinamarca, Reino Unido, son países que están mucho mejor organizados para la hora de incorporar tecnología. Entonces la capacidad y el tipo de precio al cual acceden no tiene que ver con el poder adquisitivo, no tiene que ver con eso, sino por cómo se planta, cómo el sistema de salud se organiza para poder dar respuesta y cobertura a los medicamentos. Aquí los que están abajo son precios, no los mencioné porque son precios especiales, bien, y que no son de estos de acá abajo de India, por ejemplo, son con licencia de Sovaldi, de Gilead, pero no son de Gilead. Entonces, ayer se planteaba la discusión y hoy mismo cuando le decía, las patentes existen para recuperar los costos, o se dan con la idea de que se pueda recuperar los costos de investigación y desarrollo. ¿Cuántos son los costos de investigación y desarrollo? Ya lo hablábamos de transparencia, necesitamos saber cuánto realmente es para saber cuál es el precio justo. Bien. Y la verdad es que encontramos estudios de todo tipo, desde estudios de PricewaterhouseCoopers, que dicen que descubrir una molécula, desarrollar e inventar una molécula cuesta 4.2 billones de dólares, hasta, me voy al extremo, un estudio de DNDi, que es una ONG que salió de Médicos Sin Frontera, que hizo un estudio que dice que con 100 millones de dólares es posible tener una molécula nueva. Entonces esa diversidad lo que nos dice es que no sabemos nada, bien, que podría ser cualquiera de esos casos, pero aún suponiendo este escenario con este rango de posibles variaciones, lo curioso es esto que aparece aquí debajo, que es cuánto recaudaron con las ventas de algunos medicamentos patentados. Rituximab en 18 años recaudó 110 billones de dólares, 110.000 millones de dólares. ¿Bien? Trastuzumab, 88 billones. Imatinib, 63 billones. Sea cualquiera fuera de los casos, incluso este escenario que es el extremo más, la estimación más elevada, ¿bien? La recaudación claramente supera con muchas creces lo que es el valor, lo que fue el valor del recupero de lo que era la investigación. Otro tipo de exclusividad, decía, no es la patente, otro tipo de exclusividad pueden ser, como incentivo se otorga, decir, en este caso, hay un medicamento, que esto es muy reciente, esto fue publicado la semana pasada, en la Agencia de Medicamentos Europea, aprobó el ácido quenodesoxicólico, bien, a un precio de 140 euros por cápsula, pero este producto existe desde 1976, bien, y se vendía a un valor de 28 centavos de euro por cápsula. Solo que ahora se le descubrió un nuevo uso como droga huérfana, se le dio una exclusividad de mercado como droga huérfana y el valor pasó de 28 centavos por cápsula a 140 euros con exclusividad. Bueno, nada, estos son un oligopolio, no es competencia, dos laboratorios, un original y un biosimilar,
con una diferencia en el precio de 3%, o sea, no creamos que con incluir un biosimilar estamos en un mercado competitivo. Sabemos que la introducción de medicamentos genéricos aumenta la competencia. Este es un ejemplo de la combinación estabudina, la lamivudina y la vilipina, desde la entrada del primer genérico hasta 2011, una diapositiva de Médicos Sin Fronteras. Y esto ya no es alto costo porque es omeprazol, pero sí es importante destacar el valor de la marca. Bien, un medicamento genérico, un medicamento con marca, tiene un precio en pesos chilenos tenía un precio, ¿no?, de 34.790 pesos. El mismo medicamento, bien, con marca pero con bioequivalencia, no el original, sino otro con marca, bioequivalencia 12.000, que cuesta dos veces menos, 3 veces menos. Y el mismo medicamento, también bioequivalente, pero sin marca, que cuesta hasta 990 pesos chilenos. O sea, pasamos de 34.000 a 12.000 y la diferencia del valor de la marca, porque es también bioequivalente los dos, de 12.000 a 990. Ese es el valor de la marca. Esta es la última diapositiva, ahora le paso el lugar a Juliana. También del mismo ejemplo de Chile, el mismo laboratorio productor, bien, vendido la misma concentración, la misma forma farmacéutica, la misma presentación, vendido en la misma farmacia, el mismo medicamento, solo que el laboratorio tiene una línea con marca y una línea sin marca y la diferencia de precios hasta 30.000. Ese es el valor también de la marca. Entonces, entender que el mercado de medicamentos es un mercado, que hay lógicas de venta y que no siempre eso obedece con lo que hablábamos de ayer y que se ponía muy claramente a la mesa con los costos y la necesidad de tener transparencia en eso. A ver si le paso. Muchas gracias, Tomás. Bueno, entonces siguiendo, estamos acá en una pelea entre economistas y abogados, a ver quién gana en la pasión. Pero la verdad es que la tesis y lo que se comprueba es que ningún país ha logrado garantizar todo para todos. Eso es una verdad. Entonces, las limitaciones presupuestarias son presentes y los ministerios de salud tienen que trabajar con eso. Eso fue algo de la discusión que tuvimos ayer en una parte del día y seguramente viene hoy. ¿Por qué? Porque esa limitación ella determina cómo los ministerios van a priorizar y establecer cuáles son los medicamentos que van a estar en su canasta. Y definitivamente el tema de medicamentos, de productos médicos, de productos para la salud, determina una de las grandes ineficiencias de los sistemas de salud, no solo en esa región, pero especialmente en esa región, porque esa región tiene una peculiaridad. Entonces, por ejemplo, cuando juntamos en un diálogo todas las regiones de la OMS, y hablamos de los procesos de judicialización, nos fijamos en una cosa muy específica, que las otras regiones sí tienen judicialización, pero una cantidad muy pequeña cuando comparada con la cantidad de procesos judiciales que tiene nuestra región. Entonces también vale la pregunta de por qué. Porque el tema no está en el hecho que solo nosotros tenemos el derecho a la salud en la Constitución. No somos solo nosotros que trabajamos la salud desde la perspectiva del derecho fundamental. Entonces, ¿qué hay de diferencia? ¿Será que la diferencia está, por ejemplo, en el hecho de que en algunos países como los europeos se consideran mucho más fuertes las instituciones que hacen la evaluación de la tecnología y su incorporación en la política pública? Tal vez ese sea uno de los elementos, no exclusivamente, pero es un punto a considerar. Entonces, es evidente que cuando tenemos algún tipo de distorsión de medicamentos de alto costo en una planificación súper limitada de los ministerios de salud en esa región, hay un impacto presupuestario y eso genera algunas inequidades y algunas dificultades en la calidad de atención que se presta a la gente. Entonces, para garantizar el acceso equitativo a los medicamentos, hay que considerar que ese es un elemento fundamental, es el pilar fundamental de cuando hablamos de salud universal. Y salud universal para nosotros todos, porque hubo un acuerdo entre todos los países en las Naciones Unidas diciendo que la cobertura universal era el elemento clave
para nosotros, para alcanzarnos como las nuevas metas. Y más que eso, esa región dijo, no, cobertura universal es poco para nosotros, porque nosotros entendemos que el derecho a la salud es un derecho fundamental. Entonces nosotros queremos hablar de acceso universal a la salud. No queremos paquetitos de mínimos, queremos salud en una perspectiva de integralidad. Y en la perspectiva de la integralidad tenemos que fijarnos que si queremos hablar de equidad, tenemos que hablar de cómo seleccionar esos medicamentos e incorporar esos medicamentos de manera adecuada. Si queremos hablar de costo, bueno, tenemos que considerar el costo-efectividad de esos medicamentos que vamos a incorporar y más que eso, cómo eso va a impactar en la financiación sostenible de las acciones públicas de salud. ¿Cuáles son las evidencias? Y las evidencias tienen que ser evidencias de calidad. Ayer estuvimos hablando en la mesa que estábamos y Tomás decía con mucha propiedad, o sea, el folletito que entrega el médico no es evidencia, el representante de la industria que va a visitar al médico. Eso no es evidencia de calidad, eso no es evidencia robusta, eso es publicidad. Entonces, estamos hablando de evidencia de calidad, entonces voy a hacer mi publicidad para los que quieran, acesen la OPS, acabo de poner en el website un link que se llama Brisa, que es una plataforma, donde se están disponibilizando algunos estudios de evaluación de costo-efectividad y de análisis económica de medicamentos de alto costo. Entonces, todo eso para decir, eso impacta en el precio. El precio impacta en la disponibilidad de medicamentos y diagnósticos. Es evidente que hay diferencias y no se puede decir todo es así. Pero fíjense, tenemos países que, por ejemplo, para medicamentos de alto costo, dicen, yo quiero comprar, voy a pagar el precio que sea, y la industria dice, para ti no quiero vender, porque la cantidad es muy pequeñita, entonces no me interesa. Y hay otros que dicen, yo no quiero comprar, porque no es costo efectivo en ese momento, no le estoy incorporando, judicializan y acaban entrando. Entonces, hay una discrepancia muy grande ahí que también tenemos que considerar, pero siempre quedó súper clarito, pero independiente si estamos hablando de los medicamentos genéricos, de los medicamentos patentados, de medicamentos de marca o de lo que sea, estamos hablando de medicamentos de calidad. Entonces, el tema de calidad, seguridad y eficacia es un punto fundamental cuando estamos hablando de medicamentos. Y eso quiere decir que los ministerios de salud tienen que desarrollar políticas que son integradas. Eso exige fortalecer la regulación, fortalecer mecanismos que se puedan llegar a las políticas integrales de salud. Y esa era una preocupación tan grande que entró en la discusión política y técnica en la OMS, en la OPS, en varios momentos, y una de las resoluciones que además creo que es una muy linda, es esa de acceso a medicamentos de alto costo. Él habla justamente de lo que estamos comentando acá, del impacto de la judicialización, de la necesidad de estrategias para políticas nacionales integrales de salud, de estrategias que mejoren la transparencia en los países, pero la transparencia para la toma de decisiones, pero no la toma de decisiones solo del Poder Ejecutivo, la toma de decisiones también del Poder Judiciario y también del Poder Legislativo en el momento que es el definidor de la cantidad de recursos. Las estrategias que mejoren los resultados de política de precios y la eficiencia y del uso racional de medicamentos. Y acá entonces he traído la listita de los medicamentos de alto costo considerados esenciales que deben ser familiares a la mayoría, independiente de que sean, o sea, si son jueces, si son abogados, si son gestores, esos son famosos, ¿no? Famosos y queridos para los que trabajan con alto costo como yo. Entonces, para cada uno de ellos, la verdad, vemos que, bueno, hay una serie de medidas que son absolutamente similares, pero hay una serie de estrategias que son específicas desde la perspectiva de los países para acceder a esos medicamentos, porque no es tan simple que se pueda garantizar que esos medicamentos estén disponibles a los pacientes en el momento que se espera que se esté. Entonces, evidentemente, por ejemplo, ayer Augusto decía que los biológicos son el desafío que vamos a tener todos, o sea, definitivamente ya son, ¿no? Porque no se puede. Tomás presentó ahí las ganancias de trastuzumab y rituximab,
imatinib. Pero la verdad es que esos medicamentos aún son un desafío. Algunos países, por ejemplo, están trabajando duramente para desarrollar mecanismos de registrar y tornar más eficiente la competencia. En el caso de los biológicos, Colombia avanzó un poco en eso con la regulación de biosimilares, pero otros países lo están haciendo. OMS lo está haciendo, intentando precalificar esos medicamentos, a ver si podemos gestionar que los biosimilares estén en el mercado de manera más ágil. Pero además de eso, si buscamos, por ejemplo, un medicamento como el de hepatitis C, es un excelente caso, porque para algunos países el medicamento de hepatitis C entró a través de acciones judiciales. Nada diferente de eso. Bueno. Y bueno, ahí lo que tenemos las guías de la OMS, que es un punto importante de considerar. Hay un comité de especialistas que va ahí por enfermedad, discute y salen sugiriendo cosas, ¿no? Debe tener algún valor, ¿no? Y si son incorporados a la lista de medicamentos esenciales, también. Lo que pasa es que tenemos casos súper interesantes, por ejemplo, voy a tomar hepatitis. Hepatitis C, alto costo, casi toda la gente conoce. Hubo un país que decía, yo quiero comprar ese medicamento y ese medicamento. Y decíamos, fíjate, puede ser, pero acaba de salir la guía de la OMS, y la guía de la OMS para hepatitis C dice que ese medicamento no es más usado, ya salió, no hay necesidad. Y el país decía, no, pero es que quiero ese. Bueno, ¿qué uno hace, no? Si quiere, quiere, pero no es el uso racional de ese medicamento tenerlo de esa manera y usarlo de esa manera. Un otro caso sería de una determinada empresa farmacéutica que quería poner su medicamento también para hepatitis C, que esa misma guía de la OMS dice, mira, eso es de segunda línea, son aquellos que ya tienen fallos renales, no merece la pena que se use para iniciar el tratamiento. Y los médicos estaban prescribiendo como de primera línea en determinado país. Más que eso, el precio que la empresa estaba cobrando de ese país específicamente era más que el doble del medicamento de primera línea. O sea, no había ninguna razón de ser. Entonces, cuando vinieron a OPS a decir, mira, tenemos un problema, era un problema estructural de trabajar no solo el precio, pero trabajar el uso racional y el contexto de cómo ese medicamento estaba incorporado y de hablar con las asociaciones médicas de todo eso. Además, habían decisiones judiciales porque se basaban solamente en las prescripciones. Y el hecho de que se basaban solo en las prescripciones generaba un problema, ¿no? Entonces, el número de pacientes y los precios. También voy a tomar acá el ejemplo de la hepatitis C. ¿Por qué? Porque el número de pacientes acá es lo más variable que hay en esa región. Porque como en muchos países es judicializado, lo que uno ve. El caso de un país caribeño, por ejemplo, que esos días estaba hablando con nosotros diciendo, estamos haciendo en varios países lo que se llama de caso de inversión, que es una análisis sistémica del cuadro de pacientes, o sea, ¿quiénes son los pacientes? ¿Están diagnosticados? ¿No están diagnosticados? ¿Cuál es la estimativa? ¿Qué necesitamos avanzar en diagnóstico? ¿Cómo se va a implementar? O sea, ¿cómo van a tener acceso a medicamentos dependiendo del precio del medicamento en ese país? Y un médico hepatólogo me dijo, mira, en el hospital estamos pagando $18,000 en el sofosbuvir en una cajita. O sea, impracticable, es imposible. Él decía, la gente puede judicializar, puede hacer lo que quiera. No hay manera, porque con 18,000, o sea, la estructura del país no puede sobrevivir con eso. Entonces, lo que hicimos en ese caso fue poner a la gente sentada ahí, diciendo, vamos a sistematizar la demanda, vamos a juntar, vamos a concentrar la demanda para ver si así bajamos el precio. Y evidente, hay un tema, porque se asumió un compromiso internacional de eliminación de esa misma hepatitis C. Y esa meta internacional no obliga, pero crea una situación para los países, además de ser una enfermedad de alto costo que tiene cura. Y el hecho de que tenga cura, ¿cómo no va a curar? ¿No? 3 meses tiene cura, o sea, ¿quién no quiere? Entonces, es un hecho que si no trabajamos juntos, los diferentes sectores, no se avanza. Como solo tengo 2 minutos y puedo hablar 4 horas acerca de este slide, ya tengo uno, estoy asumiendo 2 aún estoy asumiendo 2, sí. Hay el tema de los precios diferenciados de las compras centralizadas.
los precios diferenciados, la verdad, son practicados en varios niveles. Entonces, ¿qué podemos fijarnos? O sea, en un país pueden tener diferentes precios. Entre países, ni hablar. Acabo de comentar que en un país se pagaban $18,000 un frasquito. Nosotros en OPS tenemos un fondo de adquisición de medicamentos donde concentramos la demanda de la gente y compramos los medicamentos que están en la lista de medicamentos esenciales y tenemos otro precio. Tenemos ya 1.500 por el frasco. Y por ahí va. Hay países que ya están incorporando los genéricos, entonces está aún más barato, que fue lo que Tomás mostró. Y hay países que están haciendo el ejercicio que es genial de concentrar la demanda. Los países que están concentrando la demanda, como el caso de Colombia, están teniendo buenos resultados en el sentido de reducción de precios. Pero más que eso, acá las compras centralizadas nos han dado una estrategia muy efectiva como región. Entonces, como región, acá desarrollamos una iniciativa que fue una iniciativa sudamericana de poner nuestros volúmenes todos en la mesa y decir, a partir de eso negociamos juntos el precio que vamos a ceder. Y todos estaban judicializados, todos estaban ahí amargurados de la vida porque no sabían qué hacer con el precio. Y así mismo logramos un buen precio que tenía que ser como requisito, un precio único para todos los países. Evidentemente que eso sin considerar todo eso, sin considerar los elementos de propiedad intelectual y genéricos, que es siempre un dilema. Porque si uno se fija, ya estoy acabando, si uno se fija acá, he dado una noción muy general de lo que tenemos en la región, en términos patentarios. Pero lo que hay que considerar es que cada país de ese que tiene un PIN de esos ahí, diciendo que tiene una patente pendiente, la verdad está trabajando con como 11, 20 patentes en su país para que sea concedida o no sea concedida. Lo que estoy intentando decir es que los ministerios de salud, en su conformación de precio y de negociación estratégica de un medicamento de alto costo, toma en cuenta inúmeros factores. Y llega a reducciones de precios muy eficientes, mesmo con las adversidades. Entonces, el diálogo entre los diferentes sectores a veces apoya para que la política pública pueda ser más integral. Yo solo voy a dar ese caso y voy a terminar, que ese caso fue también un caso donde la gente se sumó para negociar conjuntamente el precio. Darunavir. Los otros también tienen una historia, pero esa es una historia especial, porque el precio más bajo que existía en el mundo era ese precio de 1,42, que la verdad era el precio del Fondo Mundial, era el precio del Fondo Global. Y los países pagaban esos precios. Mira que había un país que pagaba 10,9, había un país que pagaba 7. Y la verdad, cuando todos los países concentraron su demanda y presentaron su orden de compra de manera organizada, cuando logramos hacerlo, nosotros bajamos el precio, nosotros como región, como Sudamérica, bajamos el precio del precio más bajo del mundo. O sea, pusimos el precio del mercado global abajo simplemente por el hecho de organizar la demanda. Entonces, como fin, simplemente decir que las mejores evidencias y evidencias de calidad son fundamentales para las decisiones. No quiere decir que el paciente no tenga el derecho, pero hay que haber ahí un equilibrio entre el derecho individual y el colectivo. Hay que evaluar, o sea, los ministerios hacen un esfuerzo de evaluar si la inclusión del medicamento tiene valor terapéutico. A veces en oncológicos pasa mucho, o sea, wow, presión del mercado, ese medicamento es genial y uno va a ver y el valor terapéutico, o sea, el valor agregado es mínimo y el precio es máximo, no merece la pena. Y los incentivos perversos, y ahí toda la discusión que tuvimos ayer acerca de la prescripción y dispensación inadecuada de medicamentos que podemos mejorar de manera inmediata en un esfuerzo colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que entrar en el PowerPoint. Sí. A ver, ¿dónde está? Instagram. ¿Cómo funciona? No entra. No va. Ahí va. Sí.
No. Muy bien. Ahora. Esa no. Bueno, buenos días a todos y todas. Les agradezco que estén acá a pesar del precioso día que hace, que gestionó muy bien Wilson el sol para estos días. Yo me voy a dedicar, después de las excelentes presentaciones que me precedieron, a un tema puntual, que es el de la priorización de tecnologías sanitarias. O sea, venimos hablando de cuáles son los criterios para validar las tecnologías sanitarias con ese enfoque amplio, ¿no? En donde, por supuesto, que los medicamentos también entran, como ustedes saben, dentro de las tecnologías sanitarias, y tenemos en el mundo múltiples organismos, instituciones, redes internacionales. Ya ven en los logos, la HTI es la Sociedad Internacional de Evaluación de Tecnologías, en que nosotros participamos, y les vamos a comentar algunos de los resultados que hubo en el mes de abril en este año, tratando particularmente el tema de priorización. Ven el logo de INATA, que es la red pública de agencias de evaluación de tecnología, y el de Redetsa, que Juliana ya mencionó, igualmente vamos a comentar. En este año, entonces, en el mes de abril, tuvimos este encuentro en el que ustedes pueden ver los participantes y de los distintos países, y también la distribución según características de los participantes. Como ven, hay una fuerte participación de lo que son las agencias públicas y los representantes de la industria. En menor grado, académicos, representantes de los pacientes y representantes de OPS. En este grupo, ayer se hicieron las distintas presentaciones y pudimos ver que en realidad, corríjanme si no es así hoy, representantes de los pacientes no hay. ¿Es así? Si lo hay, que levante la mano. ¿No? Representantes de la industria, se señaló un caso. Bueno, esta es la composición entonces de la Sociedad Internacional de Evaluación de Tecnologías en este foro que se desarrolló. Perdón. La red regional, como decía Juliana, Redetsa, que abarca a todos los países, tiene como una de las fortalezas recientes la incorporación de Brisa a una base de datos que tiene la ventaja de estar en español y de hablar de los temas de la región, porque encontramos numerosas bases de datos, en español también, por ejemplo, la de la red de agencias de evaluación de tecnologías de España, que tiene más de 500 informes, y por supuesto las más usadas desde hace muchos años, todas en inglés, particularmente la de INATA, etc. En el caso de Brisa, entonces, ayer en los grupos se preguntaba, bueno, pero si yo tengo 2 días para responder un amparo, ¿de dónde puedo sacar información? Y bueno, si el tema fue tratado y fue presentado en la web, ahí hay un acceso rápido a la información. Esos informes, de todas formas, para nosotros son considerados informes rápidos de evaluación de tecnologías, no son los informes completos que obviamente no demoran menos de un mes. Los beneficios entonces de la implementación de los procesos explícitos de priorización, y en esto estamos diciendo que los estados o las instituciones adopten claramente procesos que puedan ser presentados públicamente con respecto a los criterios que se adoptaron para incorporar a las prestaciones obligatorias determinadas tecnologías, porque cada vez más hay innovaciones, como hemos dicho, y es bastante difícil decir esta o la otra, todas no, ya dijimos que la sostenibilidad del sistema no lo soportaría, etc. Entonces, ¿cómo elegimos qué es lo que realmente tenemos?
Estos son algunos de los beneficios, entonces voy a ir un poco más rápido porque sé que estamos mal de tiempo, que son obvios, pero que de todas formas fueron planteados en el foro como fundamentales. En cuanto a la definición de los principales criterios de priorización, se identificaron 15 criterios y fueron valorizados en distintos grupos. Como criterios esenciales, como ven acá, hay 5 de los criterios: efectividad, seguridad, calidad de la evidencia, carga de enfermedad, severidad de la enfermedad, que son relacionados estrictamente con lo sanitario, con lo que son indicadores sanitarios. Finalmente, dentro de los indicadores económicos se planteó el impacto presupuestario en esta reunión. Probablemente si hiciéramos ese ejercicio acá, podríamos encontrar variaciones en esto porque son temas muy controvertidos y dieron lugar a mucha discusión en esa reunión de abril. Los criterios entonces fundamentales eran los anteriores, después fueron reseñados como criterios de prioridad alta: la preferencia de los pacientes, la accesibilidad por parte de los pacientes, el costo para el paciente y su familia, el impacto sobre la equidad y el impacto sobre la salud pública. Y como baja o media, la innovación, ese fue un tema muy discutido, los costos para otros sectores de la sociedad y los costos de las tecnologías. Todos temas controvertidos. El costo de la tecnología no aparece entre los principales factores. Lo que podría ser, digo, por traer algunos de los elementos que se discutió, lo que podría ser que una tecnología de altísimo costo, pero de baja prevalencia en su enfermedad, haga que tenga un impacto presupuestario bajo y califique bien para su ingreso. Los costos de la tecnología podrían tener ese problema, se manejan como costos de la tecnología. Ustedes saben bien, por más que es controvertida la definición de la OMS con respecto a un PBI y entre 1 y 3 PBI como una zona de indeterminación y más de 3 PBI como no costo efectivo. En este caso, entonces, como ven, quedó en un bajo lugar. Lo mismo con la innovación fue muy discutida, fundamentalmente por los representantes de la industria, que planteaban el valor que había que asignarle a la innovación. Los principales desafíos entonces que se plantearon: la escasez de profesionales capacitados, eso en todos los países, para la elaboración de ETS, la heterogeneidad en acceso a los datos, ya sea datos epidemiológicos, pero también a los datos económicos, una situación global que se dio para todos los países allí representados, la lentitud en la institucionalización de los procesos de evaluación de tecnologías. En el mundo los procesos de evaluación de tecnología llevan 30 años, se desarrollaron fundamentalmente y muy fuertemente hace 25 o 20 años en Canadá y Europa. Y muchas de las metodologías que aplicamos en el área provienen de esos países. Actualmente hay un ingreso progresivo pero lento de países de Asia. Bueno, los de Asia no son tan lentos en su incorporación, o sea, y más lentos sí de África y de América Latina, como vamos a ver, sí, más lentos. Bueno, lo que iba a mostrarles, a ver, bueno, no importa, vamos a... Acá no era esto, pero tuve un problema con el visor. Esta es la planilla en el contexto de Uruguay, muy brevemente. Entonces, hemos trabajado fuertemente, muchos de los que están acá, en lo que es la priorización
Para eso definimos una grilla que es la que aparece ahí, pero sobre todo definimos un mecanismo de participación de la academia, convocando a los profesores prescriptores y solicitándoles que seleccionaran las principales tecnologías que entendían que deberían ser incorporadas al listado de prestaciones obligatorias que tiene el Uruguay. A ver si puedo ir para... Ah, con esto iba para atrás. Eso entonces con respecto al último punto. Con respecto al primer punto, uno de los temas que se conversó también en este encuentro de abril fue la necesidad de institucionalizar los procesos de ETS que han tenido dificultades según los países por esto de la dificultad en la continuidad política y de dar soluciones a largo plazo. Y bueno, y ahí lo que les mostraba era una resolución reciente de junio de este año en donde se institucionaliza en Uruguay esto. Muy brevemente entonces, creo que lo que queda como desafíos es en la región aumentar realmente las capacidades y aumentar la interrelación entre los distintos actores, porque si bien una base de datos es bien interesante, la que les mostré, se necesita mucho más, se necesita compartir metodologías, avanzar en lo que es la adaptación de reportes de evaluación de tecnologías, como se ha hecho a nivel de guías de práctica clínica, o sea, ya no se hacen guías de novo, sino que se adaptan de acuerdo a determinados criterios. En el caso de los reportes de evaluación de tecnologías, deberíamos estar recorriendo ese camino, no puede ser que estemos todos realizando las mismas evaluaciones, con lo costoso que es en recursos humanos, en eficacia y los elementos de eficacia y seguridad además son claramente transferibles, no así los económicos, pero también para eso hay guías. Estas son un poco las perspectivas que vemos para la región. Gracias. Muchísimas gracias a los expositores. Vamos a hacerle una pregunta a cada uno y tendrán un minuto para responder. Iniciamos con Tomás. Hay una preocupación porque los jueces en sus decisiones no suelen tomar en cuenta el aspecto financiero y presupuestario, y se dice entonces que hay una especie de irresponsabilidad financiera de los jueces a la hora de tomar sus decisiones. ¿Considera usted, Tomás, que los jueces deberían también de tomar en cuenta el impacto económico de sus decisiones? Bien. Yo creo que sí, creo que deberían tener en cuenta el impacto económico. De hecho, hay experiencias en algunos países, mismo en Brasil, de jueces que ya están considerando, digamos, lo que va más allá del fallo individual, sino cómo eso repercute en el sistema de salud. Y hay incluso discusiones en otros ámbitos también judiciales donde ya se toma conciencia sobre eso, lo que no significa de que, como yo decía en el inicio de la presentación, la judicialización es un emergente de otro problema. Bien, o sea, el juez cuando le llega el problema, él tiene que fallar sobre la consecuencia de un problema mucho mayor y no sobre las causas. Y tal vez lo que sería interesante cuando se dice de que los jueces consideren la dimensión de los costos, es que los jueces avancen, cuando se les presenta un caso puntual sobre las consecuencias de lo que pasa en el mercado y en el sistema de salud, que avance más allá de las consecuencias, es decir, que explore sobre las causas. ¿Por qué este caso está llegando a la justicia? Porque el medicamento no tiene realmente verificada la calidad y eso, o es en realidad porque el precio es excesivamente alto y el sistema de salud no tiene cómo atenderlo. Entonces, si el problema es el precio
Y si se ve, como vimos ayer en los casos que fueron presentados por la mañana, que puede haber una conducta oportunista detrás del proceso judicial, o sea que no es legítimo el reclamo en el sentido de, no es una tecnología que está cubierta explícitamente por la cobertura del sistema público y que por alguna falla en el sistema público esa tecnología no está siendo entregada, para lo cual creo que estamos todos de acuerdo en que la vía legal es la herramienta más idónea para reclamar y cobrar a los gestores de que eso que fue incorporado dentro del paquete de cobertura tiene que ser entregado, pero cuando se identifica que no ese es el caso y que el problema que está por detrás es un precio que puede ser muy excesivo, como los ejemplos que yo mismo mostré en esa presentación, creo que sería relevante que el juez trate de ir un poco más allá a la consecuencia que es lo que está mirando, sino que empieza a mirar la causa de eso y que empieza yo no soy abogado, pero que empieza a explorar medidas o explorar incluso en instancias superiores, digamos, no digo en primera instancia, pero tal vez en instancias superiores, que se empiecen a explorar otro tipo de medidas que vayan más a las causas, ¿bien? Y que entonces, como se hablaba, de que incluso hasta se pueda pedir a la industria que diga cuáles son realmente los costos, evaluar si hay una razonabilidad en los márgenes de ganancia que tiene y demás. Muchas gracias. Gracias. Juliana, los médicos, lo vimos ayer, hay una preocupación principal por el aspecto técnico-médico a la hora de prescribir. Debería de facilitársele por parte de las administraciones sanitarias información económica respecto del valor, por ejemplo, de los fármacos o de las tecnologías que va a prescribir, a efecto de que también asuma alguna responsabilidad presupuestaria, para decirlo así, es en el área de los costos. Nosotros entendemos que sí. Nosotros entendemos que la primera cosa es que el médico tenga claro si hay un equivalente terapéutico, o sea, que conozca bien la canastra de medicamentos que está disponible en el país para la prestación, o sea, que diferentes modalidades, diferentes sistemas en cada uno de los países de la región, pero lo que vemos es que a veces hay un equivalente terapéutico, hay una alternativa terapéutica y simplemente esa alternativa terapéutica no es tomada en cuenta. ¿Por qué? Puede no ser la mejor opción, aquí no estamos para cuestionar, pero lo que tenemos que asegurar es que se tome en cuenta que existe esa alternativa terapéutica. Y la segunda cosa es, bueno, saber el precio que tu paciente está pagando por ese medicamento puede ayudar a determinar si es la mejor opción o no para el caso específico, no siempre considerando que él es el Estado que va a proveer, pero a veces hay una dispensación de bolsillo que también es considerable y que genera una situación. Y la otra cosa que me parece muy interesante que no comenté es que en algunas decisiones judiciales de algunos países, o sea, la discusión se da tan vinculada a la marca del producto, claro, hablando de alto costo, ¿no? Cuando tenemos, entonces yo voy a usar, por ejemplo, hepatitis otra vez porque es lo más fácil y es lo más cercano a la realidad de la mayoría acá. Hay países que ya tienen registrado el genérico. Entonces, y la decisión judicial te sale con el nombre de marca. Entonces, el juez designa la adquisición de aquel producto de Gilead. Pero, o sea, podía ser el otro, ¿por qué no? Entonces, que sea en la denominación común también, porque el juez tampoco está involucrado en el proceso si hay un registro de genéricos, si no hay, si hay un biosimilar, si no hay. Y si el producto es el mismo, o sea, que no se enfoquen tanto en la marca, no se detengan tanto en la marca del producto, si autoridad regulatoria de tu país está diciendo que hay otro con la misma calidad, ¿no? Entonces eso también sería un tema. Muchas gracias. Sí, es decir, en igualdad de condiciones de efectividad y seguridad debería de optarse por el más económico. Ana, la evaluación de tecnologías sanitarias, entiendo, funciona también, para decirlo así, como un límite para las administraciones sanitarias, en el sentido de que no deberían de incorporar en la canasta una tecnología que no haya superado satisfactoriamente esa evaluación. La pregunta es más bien respecto de los jueces. En América Latina los jueces van más allá de lo que la canasta básica o la lista que se tiene de medicamentos
que es oficial de medicamentos y suelen muchas veces prescribir algunos que no están ahí. La pregunta es, ¿la evaluación de tecnologías sanitarias debería de funcionar también como una especie de límite para la decisión judicial? Sí, en ningún caso como límite, siempre como aporte, tanto para la decisión de los estados o de las instituciones. La evaluación de tecnologías la definió Renaldo Batista, que fue uno de sus propulsores, a pesar del nombre canadiense, como un puente entre la academia y la toma de decisiones. En los dos casos aplica, o sea, tanto en el caso nuestro para la incorporación de prestaciones al Sistema Nacional Integrado de Salud y para los jueces. Debería ser un aporte, debería ser reconocido por parte de los jueces, pero creo que para eso tenemos que recorrer un camino. Disculpen si no soy la más apropiada porque no conozco exactamente todas las instancias de salud derecho, pero me parece que se necesita una capacitación específica, que nosotros tenemos experiencia de haberla hecho dentro del Ministerio de Salud con el equipo de abogados. Y que me parece que es bien factible y bien interesante de hacer. Incluso uno actúa como docente, pero se retroalimenta, obviamente aprendemos todos en esas capacitaciones, pero creo que el camino entonces es capacitar a los jueces en evaluación de tecnologías y ellos verán su aporte. Ellos podrán comprender cómo les aporta la toma de decisiones, así como han podido comprender los niveles políticos esto, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucha dificultad, pero yo creo que ahora estamos en un buen momento que esto realmente se comprende. Muchas gracias. Los tres expositores han estado absolutamente de acuerdo, de manera que les agradezco su gentileza a que las exposiciones, las presentaciones sean hechas, se llenen de circular a todos los participantes y están todos autorizados también a usarlas si así lo requieren por los tres autores. Así es que les agradezco muchísimo esa gentileza y además su participación y espero que esto haya servido para sentar una base al trabajo de grupos que vamos a continuación a hacer. Muchas gracias.